Hola a todos, bienvenidos una vez más a este nuevos tutoriales sobre los temas que estamos viendo nosotros en la escuela. Hoy nos toca ver el tema de fuerzas. Vamos a preparar la presentación. Muy bien, fuerza. Cuando nosotros hablamos de fuerza en nuestro espacio en física, lo que estamos tratando de decir, o la definición de fuerza, es que es toda acción capaz de modificar el estado de reposo de los cuerpos, cambiar su movimiento, su trayectoria de movimiento, o de cambiar su forma, ¿bien? Y también de cómo esa fuerza o esa acción eh, está relacionado en todo el entorno donde está aplicado. Entonces, la definición de fuerza, vamos a poner acá, es toda acción capaz de modificar el estado de reposo de un cuerpo, de formarlo o de cambiarlo, su movimiento, y además que influye en la interacción de un cuerpo con otros cuerpos, ¿bien? Alrededor de un entorno o en un entorno. ¿Qué significa esto? Primero, cuando nosotros hablamos de fuerza, de cuerpo, perdón, en física, lo que nos referimos en realidad no es el cuerpo de una persona, sino a un objeto, ¿bien? Cualquier objeto en física se le denomina cuerpo, ¿bien? Es un cuerpo físico, es algo, una sustancia. Y la acción sobre ese cuerpo va a ser una fuerza. Por ejemplo, nosotros en este caso tenemos una pelotita roja, ¿bien? Su estado es un estado de reposo, significa que no ejerce movimiento, no tiene movimiento, bien, está quieto. Y si nosotros le aplicamos una acción a ese objeto o a ese cuerpo, lo que vamos a hacer es aplicarle o ejercerle una fuerza, ¿bien? Le aplicamos la fuerza y esa pelotita que estaba en estado de reposo, lo que va a suceder es que se mueva. Bien, ¿qué pasa si, vamos a cambiar de lugar, qué pasa si esa pelotita ahora en vez de estar quieta, en realidad se está moviendo? Bien, y nosotros aplicamos una fuerza sobre esa pelotita. Imagínense, tenemos una pelotita, en este caso, bueno, le cambiamos el color y se está moviendo. A medida que se mueve esa pelotita, imagínense que en su trayectoria nosotros le aplicamos una fuerza, ¿bien? Venía viajando y le aplicamos una fuerza. Esa pelotita, si no hubiese estado esa fuerza, hubiese seguido andando. Pero no, en este caso venía andando, le aplicamos una fuerza y esa pelotita lo que pasó fue cambió su movimiento, ¿bien? Entonces, esta acción cambió la trayectoria o cambió el movimiento del cuerpo. ¿Y qué pasará? Supongamos que tenemos un cuadradito, un cubito ahí de plastilina y nosotros le hacemos fuerza a esa plastilina. ¿Qué pasa cuando si le hacemos un poquito de fuerza? No pasa nada, pero si le hacemos mucha fuerza, seguramente la plastilina va a cambiar su forma, bien, se va a aplastar, se va a achatar, va a deformar la forma que tenía en un principio. Bien, entonces estas son tres formas de representar o de ver la acción de la fuerza. Pero las fuerzas además se clasifican, ¿bien? Porque como decían ahí también en su definición, las fuerzas pueden o ser fuerzas que están accionando sobre un objeto o ser fuerzas que están aplicadas a un objeto pero sin tocarlo. Entonces, la primera clasificación que vamos a ver es fuerza de contacto, ¿bien? Cuando la fuerza está aplicada sobre los objetos. Y la más común o más fácil de entender de estas fuerzas es la fuerza muscular, ¿bien? Es la fuerza que tiene nuestro cuerpo para poder, ¿bien? Hacer fuerza, de tener la fuerza suficiente para mover los objetos o para levantarlos, ¿bien? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá un hombrecito, bien, que está haciendo la fuerza, bien, está re forzoso ahí, levantando mucho peso, mucha fuerza sobre, eh, sobre su espalda. Bien. Bien, esta fuerza se denomina fuerza muscular. Es la fuerza que tienen los seres vivos, que tiene el músculo, bien, para poder realizar o levantar objetos. Bien, despedimos al hombrecito. Otra de las fuerzas de contacto es la fuerza elástica. ¿Qué es la fuerza elástica? Supongamos que tenemos un objeto, un cuerpo, y ese cuerpo nosotros lo estiramos. Pero al estirarlo, y si lo soltamos, vuelve a su estado natural. O si nosotros lo apretamos, bien, y lo tenemos ahí un ratito, y si lo soltamos, vuelve a su estado como estaba. Por ejemplo, puede ser un resorte.
Bien, en este caso vamos a ver el ejemplo de este resorte que lo tenemos ahí estirándose. Cuando alarga su máxima tensión, bien, el resorte vuelve a su posición original, bien, pero al apretarse lo suficiente, el resorte vuelve a crecer, bien, y se repite constantemente este movimiento, bien. A esta fuerza se la denomina fuerza elástica. El otro tipo de fuerzas de contacto es la fuerza por empuje, ¿bien? Es cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto y en ese objeto se comienza a desplazar o comienza a moverse. En este caso tenemos el ejemplo de este hombrecito que está estirando, ¿bien? Está empujando un objeto pesado. Y por último, la fuerza por frotamiento. Es una fuerza que, bueno, es quizás la más conocida porque es la que nos permite estar de pie en el piso y poder caminar. ¿Bien? ¿Por qué? Acá tiene mucho que ver la textura de los pisos y que nosotros utilizamos para caminar. Por ejemplo, esto es cuando nosotros caminamos por la avenida, ¿bien? Un día de verano, seguramente podemos caminar, nuestras zapatillas van a tener la suficiente fuerza de frotamiento como para poder hasta correr. Pero ¿qué pasa cuando en invierno está todo congelado? Si nosotros llegamos a correr sobre el hielo, bien, nos vamos a patinar. ¿Por qué nos patinamos? Bien, porque la fuerza de frotamiento sobre esa superficie, bien, va a cambiar o va a disminuir lo que se llama rozamiento, ¿bien? El rozamiento es lo que nos permite a nosotros estar sujetos sobre el piso y poder correr o mantenernos bien, de pie y que no nos patinemos, ¿bien? ¿Qué pasa cuando en casa enceran los pisos? ¿Bien? El piso encerado generalmente reduce, ¿bien? Reduce el frotamiento y uno puede venir corriendo pisar así de fuerte y se va a seguir deslizando con sus pies como si fuese el hielo. Bien, vamos a ver dos ejemplos de fuerza de frotamiento. Por ejemplo, un camión que tiene muy buenos neumáticos y de pronto necesita ante una emergencia frenar. Si el frotamiento no fuese bueno, bien, hubiese ocurrido una desgracia. Pero en este caso tiene tan buenos frenos y tan buenos neumáticos que crece tanto el frotamiento sobre la superficie, se agarra tanto, bien, que permite que el camión se frene. Y después tenemos otro ejemplo que nos pasa en los inviernos. Acá tenemos una calle muy congelada y este auto que, bueno, quiere pasar, se ve que es un camión, y como la superficie tiene poco frotamiento, los neumáticos quizás no son los adecuados para circular por el hielo, bien, hace que el frotamiento prácticamente desaparezca. Es tan débil que el auto empieza a ir en cualquier dirección. El otro ejemplo de las fuerzas son las fuerzas a distancia. ¿Bien? Son estas fuerzas que modifican o influyen sobre los objetos, pero no los tocan. ¿Bien? Una de estas fuerzas es la fuerza eléctrica. En la naturaleza nosotros tenemos la fuerza eléctrica, por ejemplo, en los rayos. Obviamente el hombre, a medida que evolucionó la ciencia, pudo controlar este tipo de fuerzas y generar, bien, muchos instrumentos o muchas máquinas que utilizan la fuerza como fuente de energía, bien, pero la electricidad en cierta fuerza tiene una fuerza. El otro tipo de fuerza a distancia es la fuerza magnética. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos imanes que están de polos opuestos y los tratamos de acercar, vamos a sentir que esos imanes tienen algo, hay algo que quiere que esos imanes se peguen. O por ejemplo, si tienen polos polos iguales, por ejemplo, un norte con un norte o un sur con un sur, y nosotros tratamos de juntarlo, vamos a ver que vamos a tratar de juntarlos de esa manera, así bien, bien, bien cerquita, pero no vamos a poder porque ahí como que sentimos que algo hace que se separen. ¿Bien? Esa fuerza que nosotros sentimos ahí se llama o se denomina fuerza magnética, es la que tienen los imanes. Y la otra fuerza es la fuerza de gravedad. Esta fuerza fue descubierta por Isaac Newton, fue inventada, no, perdón, fue descubierta, fue analizada, fue estudiada
por Isaac Newton, cuenta la historia que Isaac Newton estaba estudiando debajo de un árbol de manzanas hasta que de pronto una manzana cayó sobre su cabeza. Entonces, en ese momento, él se preguntó, ¿por qué caen las cosas? Una pregunta tan sencilla como esa hizo que él desarrollara un montón de descubrimientos. Él, de hecho, él desarrolló su propia matemática para poder seguir descubriendo, bien, no solamente la gravedad, sino todos los fenómenos gravitacionales. Además, él realizó muchísimos experimentos. Por ejemplo, uno de los más conocidos eran los de arrojar objetos de torres muy altas. Bien, él medía el peso de esos objetos que él arrojaba. Como ya sabía cuánto medía la torre, él contaba o medía el tiempo que tardaban en llegar a la Tierra. Y mediante algunos cálculos, él pudo desarrollar o pudo aproximarse a la gravedad, ¿bien? A la aceleración de gravedad, al número, el 9,81 que utilizamos todos nosotros, metros sobre segundo cuadrados. ¿Qué utilizamos nosotros para representar a la fuerza? Utilizamos lo que se denomina vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un dibujo, ¿bien? Porque nosotros no podemos andar dibujando cada vez que necesitemos hacer un experimento de física. Por ejemplo, si nosotros necesitamos empujar un auto, no vamos a dibujar un terrible auto y unas personas tratando de empujar. Entonces, los físicos que utilizan para hacer eso, utilizan vectores, ¿bien? Utilizan como unas flechitas para representar que eso, ¿bien? Es una fuerza. Supongamos que tenemos una caja, ¿bien? Y que necesitamos moverla. Para poder moverla, lo primero que tenemos que hacer es darle una dirección. En este caso, la dirección va a ser horizontal, ¿bien? Tenemos una dirección horizontal. Sobre esa dirección horizontal, nosotros vamos a aplicar nuestra fuerza y esa flecha va a ser lo que se denomina vector. La flecha es el vector, ¿bien? ¿Qué tenemos que decir también? Es para dónde vamos a mover esa caja. En este caso, el vector tiene un sentido. ¿Quién le da el sentido al vector? La puntita de la flecha. ¿Bien? Esa puntita de la flecha le da sentido. Entonces, en una dirección nosotros podemos tener dos sentidos. Para un lado o para el otro. ¿Bien? Una forma de entender esto es, por ejemplo, en las calles. ¿Cómo sabemos que una calle no es contramano? Porque nosotros tenemos que ver en los carteles que están en las esquinas, ver hacia dónde apuntan las flechas. Si nosotros vemos que una calle tiene una flecha que apunta hacia allá y otra flecha que apunta hacia el otro lado, esa calle tiene dos sentidos. Ahora bien, si el cartel que está en la esquina de la calle solamente tiene un solo sentido, significa que no puedo ir hacia el otro sentido. Bien, entonces tenemos dirección, es como la calle, pero los sentidos pueden ser dos sobre esa calle. ¿Cómo representamos si una fuerza puede ser mucha fuerza o poca fuerza? Bien, eso se lo da el módulo o la intensidad. ¿Qué es el módulo del vector? Es el largo que tiene. Bien, el largo que tiene la flecha es cuán intenso es esa fuerza. Si yo hago una fuerza chiquitita o una flechita chiquitita, un dibujo chiquitito, va a ser poca fuerza. Pero si yo hago una flecha larga y grande, entonces mucha fuerza. ¿Bien? Y finalmente, lo que necesita esta fuerza o este vector para poder implementarse, para mover esa caja, es el punto de aplicación. Es decirle a esta fuerza a dónde vas a hacer fuerza para que esa caja se mueva. Bien, una vez que todo el vector esté dibujado, todo esté representado, nosotros lo que podemos es imaginarnos la acción que tiene esa fuerza. Bien, en este caso, nosotros que queríamos hacer era mover esa caja. Entonces, la fuerza va a mover esa caja. Ahora bien, algo que nosotros utilizamos mucho en física es la unidad de medida. En el Sistema Internacional de Medidas, la fuerza se mide en Newton. ¿Bien? La unidad de medida de las fuerzas es Newton. Pero dentro del sistema internacional hay otros subsistemas, como por ejemplo el MKS. ¿Qué significa MKS? Metro, kilo, segundo. Bien, metro, kilo, segundo, MKS. En el sistema MKS se utiliza
los kilogramos fuerzas que se conocen como kilopondios. ¿Bien? El kilopondio es el kilogramo fuerza del sistema MKS de unidades de medida. También existe otro subsistema dentro del sistema internacional. Ese sistema se llama CGS. ¿Qué significa CGS? Centímetros, gramos, segundos. Bien, centímetros, gramos, segundos, CGS. La unidad de medida dentro del sistema CGS es la DINA. Bien, ahora bien, ¿cómo se definieron cuánto vale un newton, cuánto vale un kilopondio, cuánto vale una DINA? La definición de Newton es que si yo tengo una masa, un cuerpo de 1 kilo de masa, ¿bien? 1 kilo de sustancia, y yo le aplico esa fuerza y lo empiezo a mover a ese objeto, y ese objeto se desplaza y se mueve y se acelera con una aceleración igual a 1 metro por segundo cuadrado, ¿bien? Esa fuerza que yo hice es 1 newton. Es muy específico, ¿bien? ¿Cómo se medirá entonces el kilopondio? El kilopondio es parecido, ¿bien? Pero no distinto. Si yo tengo una masa de 1 kilogramo masa, ¿bien? Y yo le hago una fuerza a ese kilogramo y la aceleración que obtiene ese kilogramo al moverse es de 9,080665 metros sobre segundo cuadrado, ¿bien? Esa fuerza que yo le hice es un kilopondio. Parece difícil, pero con este ejemplo lo van a entender. Si ustedes tienen 80 kilogramos masa y se van a pesar a la balanza de la farmacia, y la balanza mide 80 kilogramos, ¿bien? Lo que está diciéndole su balanza es que la fuerza de gravedad te está diciendo a vos, te está trayendo hacia la Tierra con una aceleración igual a 9,8005 metros sobre segundo cuadrado, y vos estás haciendo una fuerza, ¿bien? De 80 kilogramos fuerza. Está complicado, ¿no? Si yo tengo 80 kilogramos masa, la aceleración de la gravedad me atrae con 80 kilogramos fuerza. ¿Bien? Esas fuerzas son 80 kilopondios. O sea que yo puedo decir que si voy a pesarme una balanza, bien, lo que estoy haciendo es pesar 80 kilopondios hacia abajo. Y en el sistema CGS, la DINA se define como, si yo tengo una pequeña masita, no las masitas que se comen, ¿no? Es una masa, un cuerpo chiquitito de 1 gramo de peso, y yo le aplico una fuercita, una fuerza, esa fuerza logra desarrollar que ese cuerpo se mueva 1 centímetro por segundo cuadrado, ¿bien? Con esa aceleración, lo que yo obtengo es una DINA, ¿bien? Lo que se obtiene es una DINA de fuerza. Entonces, unidades de medida. Sistema internacional es Newton. Sistema MKS, kilogramo fuerza. Y sistema CGS son las DINA. Y acá vamos a romper este mito que hay entre masa y peso. La masa es la cantidad de sustancia que tienen los objetos. ¿Bien? Es tantos kilogramos masa que tienen los objetos. Ahora bien, el peso es la acción, vamos a corrernos por acá, es la acción que ejerce la gravedad sobre ese kilogramo masa. ¿Bien? O sea que la masa de 1 kilo, si es atraído para una gravedad, ¿bien? Hacia abajo, la trae hacia abajo, eso hace al peso. El peso se calcula. ¿Y cuál es la fórmula de calcular el peso? Tengo que multiplicar la masa o los kilos que tiene la materia que quiero pesar, el cuerpo que quiero pesar, y multiplicarlo por la gravedad. Lo que yo voy a obtener es el peso del objeto.
El peso del objeto se mide en kilogramos fuerza. Fíjense qué distinto. Este es kilogramo, el de masa, y el de peso es kilogramo fuerza. Bien, no es lo mismo. ¿Cuál es el instrumento de medición? Uy, se me pasó. Vamos para el anterior. ¿Cuál es el instrumento de medición para el kilogramo o para la masa? Es la balanza de platillo. Bien, esta balanza es una balanza que compara las masas. Supongamos que yo pongo una manzana en un platillo. Bien, del otro lado, generalmente se ponen pequeñas pesitas. Bien, se va poniendo unas pesitas chiquititas para llegar a la cantidad, bien, de equilibrar a cuánto a cuánta masa tiene eso que yo había pesado, en este caso una manzana. Si yo pongo, por ejemplo, una pesita de 100 gramos, una pesita de 50 gramos, entonces, y se equilibra, la manzana pesaba 150 gramos. Bien, esto es para comparar masas. En cambio, el instrumento de medición para el peso se denomina, ahí está, dinamo. Tenemos un problema ahí con, la, con el dibujito. Ahí está. El dinamómetro. Bien, el dinamómetro lo que nos permite a nosotros es calcular cuánto peso o cuántos kilogramos fuerza hace el objeto que estamos colocando sobre ese objeto. Acá le voy a mostrar, yo tengo un dinamómetro, bien, este es un dinamómetro de resorte con un pequeño relojito. En este lugar se cuelgan los objetos que yo quiero pesar, justamente. Entonces, yo cuelgo acá el objeto y al hacer fuerza, puedo ver en el relojito cuántos kilogramos fuerza estoy haciendo. En este caso, estoy haciendo ahí 3 kilogramos fuerza hacia abajo. Estoy estirando o la fuerza que estoy haciendo son de 3 kilogramos en la dirección vertical hacia abajo. ¿Ven? Se llama dinamómetro. Mide fuerza. Donde se ve muy bien la relación entre masa y peso en los astronautas. Cuando viajaron a la Luna o cuando tuvieron la oportunidad de llegar y hacer aterrizajes en la Luna, se realizaron muchos experimentos. Y uno de los experimentos que se desarrolló fue lo que había predicho Newton en sus análisis. Newton dijo, en un lugar donde haya vacío, o sea, donde no haya aire, donde no haya nada que interrumpa el paso de los objetos, bien, si arrojo un martillo y una pluma, los dos objetos van a caer con la misma aceleración. Bien, y este experimento lo han desarrollado los astronautas en el espacio. Por ejemplo, en este caso, fíjense, tenemos el astronauta que en su mano derecha tiene un martillo y en su mano izquierda tiene una pluma. Y él lo arroja en el mismo momento en el espacio, que no hay aire, está vacío, ¿bien? Entonces, fíjense que los dos objetos caen con la misma aceleración, caen como iguales, ¿bien? Eso se pudo comprobar, lo pudo anticipar Newton antes de poder ir a la Luna, obviamente, nunca fue a la Luna. Otro de los ejemplos que han hecho los astronautas, o que les ha pasado a los astronautas con el fenómeno gravitatorio, por ejemplo, es el caminar, el tener dificultades para caminar en el espacio, porque no están acostumbrados o no estaban acostumbrados a poder desplazarse en el espacio, y ellos al moverse en el espacio, bien, perdían el equilibrio, se caían, se tropezaban. ¿Por qué? Porque se sentían más livianos. La gravedad no los atraía tanto como los atrae a nosotros en la Tierra. Entonces, como que se sentían más livianos y caminaban muy contentos por ahí, pero perdían de pronto el equilibrio. Por ejemplo, aquí tenemos un astronauta que pierde el equilibrio al intentar levantar una caja. Bien, esto fue muy común en las misiones a la Luna. Bien, y después tenemos un ejemplo más de la fascinante caminata lunar. En este caso, el astronauta está experimentando la acción gravitatoria
realizando pequeños saltos. Fíjense que con una mínima cantidad de esfuerzo, el astronauta pisa apenas toca la Tierra y se mantiene unos segundos en el aire, hasta volver a caer. ¿Bien? Se suspende, eso es por la poca atracción gravitatoria. ¿Por qué sucede esto? Porque la Luna es mucho más pequeña que la Tierra, tiene menos masa, entonces tiene menos gravedad de atracción. Ahí está. Muy bien. Esto es todo por ahora. Espero que les haya ayudado, los haya guiado un poco para poder empezar a resolver la teoría o las preguntas. En el próximo tutorial vamos a empezar a resolver los problemas de sistemas de fuerza. ¿Bien? Saludos.